Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿cómo están? Perfecto, pues es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Han sido varias las ocasiones que me ha tocado la fortuna de pararme en estos escenarios. Bueno, mi nombre es Carlos Omar Suárez, tengo el rol de estratega de tecnología especializado en la industria financiera, particularmente lo que tiene que ver con banca y seguros, aunque algunas veces nos toca también cubrir otras cosas de otras industrias. Y principalmente mi rol tiene todo que ver con la atención para clientes del segmento Enterprise, de todo lo que es Caribe, ¿no? Dominicana, Puerto Rico y algo de Centroamérica. Pues a la orden, muchas gracias. En mi rol, precisamente que se trata de todo lo que es transformación digital para este tipo de clientes, una de las preguntas más recientes con mucha regularidad es el tema de OpenAI. Todo esto que ha causado ChatGPT, lo que es la inteligencia artificial generativa, es parte de lo que está causando mucha inquietud y precisamente ese es el tema que les traigo hoy. Viendo las otras charlas, me doy cuenta de que es importante tener información accionable, entonces espero que esta charla les deje esa inquietud de llegar a hacer algo con estas tecnologías. Bueno, entonces vamos a comenzar. Al final igual pueden tener mis datos por cualquier cosa que se les ofrezca. El tema de la inteligencia artificial pues no es nuevo, o sea, en realidad lo estamos viendo con mucha intensidad, pero esto data de décadas atrás. En realidad tiene sus comienzos en los años de 1950, mucho en el tema académico. Y bueno, pues desde esa época se han venido mostrando generaciones o patrones distintos de cómo van abordando la utilidad de estas tecnologías, pero tradicionalmente había sido un poquito más reservado como para los especialistas, para los matemáticos, los gurús, de repente por ahí gente muy techie, digamos. Y no es sino hasta años recientes donde se empieza a ver cada vez más la utilidad. Para nadie de los que estamos aquí puede ser nuevo que el tema, como ya mencionaban, está la data disponible de bancos, de seguros desde hace muchos años y se están haciendo ya, como lo que nos presentaba la charla anterior de Equifax, cuestiones interesantes para calificar créditos con base en la data que se tiene. Entonces esto ya tiene unos años de estar ahí, sin embargo, lo que sí es nuevo precisamente es el concepto de la inteligencia artificial generativa y prácticamente lo relevante de esto es que por primera vez en todas estas décadas esta tecnología está en nuestras manos. Eso significa que pues de manera muy sencilla uno puede meterse ahí en lo tradicional para personas o empresas, se mete uno a donde se suscribe de ChatGPT, OpenAI y se crea uno una cuenta que incluso es gratuita. Y puede entonces empezar uno a hacerle preguntas a la tecnología y esta nos contesta de manera impresionante, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo que por primera vez está en las manos de todos nosotros y ciertamente ha causado revuelo en todas las industrias, incluso a nivel personal. Entonces, esto, bueno, es tecnología que tiene que ver precisamente con los años recientes. Y bueno, pues aquí está de más decir todo lo que se dice en la prensa, en la industria, precisamente se habla muchísimo del valor que estas tecnologías nos pueden aportar. Todos nosotros ya estamos expuestos, aunque hay varias tecnologías, varias plataformas en concreto. Una de las más famosas pues viene a ser todo lo que creó OpenAI y desde la perspectiva de Microsoft, ahorita les voy a contar un poquito acerca de esta alianza que se formó entre OpenAI y Microsoft precisamente para ofrecer estos servicios más allá de la cuestión personal y de que le hagamos preguntas de manera coloquial, pues empiece a verse el uso en nuestros negocios. Ese es precisamente el valor del que les voy a platicar el día de hoy. Bueno, para seguir un poco con el contexto, les cuento tres pasos importantes que se han venido dando y que setean el contexto precisamente de esta sesión. Pues hace varios años ya se hablaba de que había que adoptar la nube, de que pues el tema on-premise y que esperar a que llegara un servidor en las empresas ya es tema del pasado, ¿no? Ya la mayoría ya comprendimos cuál es el valor de estas tecnologías. Entonces, digamos, paso uno, check.
El siguiente paso era hablar de cómo podemos traer esos beneficios tangibles y no dejarlos en tecnología, sino llevarlos al negocio. Entonces, eso llamémosle Stage 2, la fase 2, en donde se hablaba de traer esos beneficios a las industrias, al gobierno, con un impacto real. Y bueno, esa también check, ¿no? Ya todos tenemos automatización, tenemos ofimática, colaboración, etcétera. Incluso la pandemia nos ayudó tremendamente en esto. Y ahorita estamos hablando de la transformación basada en inteligencia artificial, o sea, ya es tercer nivel de dificultad, ¿no? Y aquí lo relevante, como decíamos, es que esta tecnología está aquí y ahora. Cualquiera de nosotros en este momento la puede utilizar. Entonces, seteado ese contexto, yo les voy a preguntar para que reflexionen cada uno en su contexto personal, en su rol. Aquí hay pues directivos, gerentes, encargados de líneas de negocio, de líneas de tecnología, de líneas de innovación. Pues todas estas áreas son las que nos vienen con este tipo de cuestionamientos, de preguntas. Entonces, imaginemos, demos unos segundos para pensar cuál es precisamente mi percepción con respecto a la inteligencia artificial generativa. Vamos a ver qué particularidad tiene eso. No es toda la inteligencia artificial de lo que vamos a hablar hoy, sino específicamente la generativa. Entonces, ¿qué tanto conozco de eso y cuál es mi approach? Si yo les preguntara a ustedes si ustedes promoverían en su empresa una adopción agresiva de esta tecnología o más bien su empresa, su rol y su personalidad es un poco más como de irme con calma, voy descubriendo. Todo eso comunica y todo eso va seteando cómo es que ustedes van adoptando estas tecnologías y es de lo que vamos a platicar hoy. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán si tienen o no una estrategia de inteligencia artificial y es importante precisamente preguntarse incluso a qué se refiere tener una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? También son dudas para que nos las llevemos y algunas las vamos a ir contestando aquí. La tercera sería dónde vemos las oportunidades. Si conocemos un poco de lo que puede hacer esta tecnología, entonces en mi modelo de negocio, en mi área, en dónde es donde yo puedo utilizar, apalancarme de estos beneficios y entonces causar un cambio de preferencia disruptivo en nuestro negocio, ¿no? Ahí hay muchísimas oportunidades. Lo que me ha tocado ver a mí es que las primeras personas que en las empresas se meten a investigar estas tecnologías, a final de cuentas son las que se quedan con las gerencias, con las direcciones de innovación, se crean centros de excelencia alrededor de AI y entonces conviene ser pionero en sus organizaciones en estos temas. Y la última sería, bueno, ¿qué esperaríamos que se obtenga de estas tecnologías? ¿Cómo se vería mi empresa? ¿Cómo se vería mi área? Y ahí les doy algunas ideas, pues obviamente más tiempo para generar actividades de más valor para los miembros del equipo, menos tareas arduas y repetitivas, de más valor, digamos, ¿no? Entre muchos otros, incluyendo la cuestión económica, que también tiene un beneficio tangible ahí. Les platicaba entonces que existen varias plataformas, yo represento a Microsoft, entonces en ese sentido nosotros tenemos la fortuna de haber visto, creo yo, con suficiente oportunidad pues el valor de esta alianza con OpenAI y desde años anteriores Microsoft ha estado invirtiendo en silencio, digamos, antes de que toda esta bomba explotara. Ha estado invirtiendo en este tipo de tecnologías y uno de esos esfuerzos es precisamente la alianza que se formó con OpenAI, en donde particularmente se hizo un acuerdo para que la tecnología que potenciara la investigación y desarrollo de OpenAI y la forma como OpenAI distribuye y hace esos servicios disponibles para las empresas principalmente, fuera de manera exclusiva a través de la nube y las plataformas de Microsoft. Entonces eso obviamente nos ha traído muchísimos beneficios ya que está bastante, digamos, pública esta información. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco más a detalle, pero existen tecnologías y servicios específicos que tienen que ver con texto, con temas conversacionales, con temas que apoyan a los desarrolladores, generación de código, y también empieza a darse fuerte el tema de imágenes y multimedia, ¿no? Videos generados con AI, imágenes, etcétera. Entonces vamos a ir ahondando un poco más.
Ahora, contarles también que en el sentido amplio, la inteligencia artificial generativa está en una amplitud de servicios, no solo de Microsoft, digamos, permítanme abrirlo un poco más, ustedes lo logran ver en un montón de servicios, ¿no? Y a lo que esta lámina quiere ilustrar es que existen soluciones basadas en inteligencia artificial generativa, tanto para los que son muy técnicos, como los que programan, los que saben de APIs, los que saben de arquitecturas nativas de nube, etcétera. Los data scientists, precisamente, existen soluciones para que se apalanquen de esas tecnologías. Y si vamos subiendo entre los tiers o las capas hasta llegar a lo que son los usuarios de negocios, también existen. Recientemente probablemente se enteraron de que pues, toda la suite de Office, todo lo que es Power BI, la plataforma Power, Dynamics, se ha puesto muy de moda el concepto de los copilots. Incluso lo voy a decir abiertamente, ¿no? Las otras nubes, las otras empresas también todos estamos haciendo el esfuerzo de poner en uso precisamente la inteligencia artificial generativa. Y en el caso de Microsoft, lo logran ver porque ahora si ustedes tienen un Excel pueden conversar con sus datos y hacer preguntas. Es algo realmente súper poderoso que estoy segurísimo que va a revolucionar cómo empleamos estas herramientas en el día a día. Entonces, está en todo, ¿no? Ustedes pueden elegir cuál es su capa perfecta para adoptar esta tecnología y ahí encontrarán una buena oferta para adoptarlo de lleno. En específico, les decía, vamos a ver algo de lo de hasta arriba y luego vamos a ver algo de más abajo en esta escala de tecnicismos. Para lo que tiene que ver con Copilot, mapeado hacia toda la suite de Office, lo que antes se le llamaba Office, ahora M365, tiene que ver con el poder de que yo platique, pida inferencias, analice lo que es mi data. O sea, no es como el GPT abierto en donde yo le pregunto cosas genéricas del mundo. No, ya hablo con mi data, hablo con mi presentación de PowerPoint. Incluso antes de estar aquí yo le hice preguntas sobre mi presentación a PowerPoint y pues me contesta como contestaría un experto, ¿no? Entonces, se trata de utilizar estas herramientas, pero con la data de mi negocio, de mis clientes, ¿verdad? Eso es lo que hace sorprendente estas tecnologías y obviamente dispuestas de una manera muy apetecible en la misma interfaz que ya conocemos de Excel, de PowerPoint, etc. Entonces, el poder de esto se mira tremendo, ¿no? Y apenas lo estamos empezando a ver, recién acaba de liberarse este tipo de tecnologías. Y ya más hacia abajo, ustedes saben que existe OpenAI como disponible para que cualquiera de nosotros lo consumamos, pero también les debo hablar que para los negocios es bien importante tener como la otra óptica, ¿no? En la parte, digamos, pública normal de OpenAI, generalmente no se meten las empresas que tienen un compliance muy estricto. Generalmente los CISOs, me han de entender por ahí, no dejan que, ¿no? Como mi data va a viajar para allá y luego qué pasa si siguen entrenando el modelo con mi data, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces empiezan a tener ciertos cuidados y precisamente eso es lo que la plataforma de OpenAI en Microsoft les puede traer como beneficio. Y bueno, ¿de qué manera eso lo ven mapeado en cosas tangibles para el negocio? Lo vamos a ver un poco más a detalle en los casos de uso, pero en general me ayuda a escribir cosas, me ayuda a redactar de manera sintetizada lo que antes me costaría más tiempo o más trabajo. No hablemos de que si lo puede hacer mejor que yo, hablemos de que lo puede hacer suficientemente bien en un tiempo récord, digamos. Otro caso de uso muy importante tiene que ver con que encuentre data. Hace un rato los colegas de Equifax pues decían que hacen inferencias sobre la data, ¿no? Entonces, ¿dónde yo podría buscar datos específicos importantes sobre mis clientes, sobre mis competidores, sobre mi negocio? Y entonces pedirle a esta tecnología que los extraiga y de manera masiva. Entonces lo hace a lo mejor igual de bien que yo, pero lo hace 100 o 1000 veces más rápido y no se cansa, ¿no? Entonces, muchos beneficios ahí. Otra cuestión tiene que ver con la sumarización. Tengo un documento general o técnico y entonces yo le puedo pedir sintetízamelo en 10 bullets, en 2 párrafos, y entonces rapidísimo me permite tener un entendimiento preciso.
o digamos sobre los puntos principales de algo que es muy extenso, ¿no? Entonces también tiene usos hasta en lo personal que nos pueden beneficiar bastante. Y finalmente, bueno, todo el tema conversacional. Si yo dispongo de esta tecnología y lo pongo en una interfaz en la que mis clientes puedan hacerle preguntas, pues ya esto es obviamente como de sueño, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con estos temas, podríamos bajar en cómo lo están utilizando. Por ejemplo, imagínense tener en un call center cuántas llamadas para una institución bancaria de un tamaño promedio en un país, vamos a poner Dominicana, cuántas llamadas por día, por semana pueden estarse recibiendo. ¿Y qué pasa si yo hago una transcripción de todas esas llamadas y luego le pregunto? No es un sentiment analysis como ya existía antes, sino que yo le puedo hacer preguntas más particulares, ¿no? ¿De qué me habló este cliente? ¿Qué problema es el que tenía? ¿Logró resolver su problema, sí o no? ¿Cuáles fueron las cuestiones positivas o negativas de la llamada, ¿no? Entonces ya son cosas un poco más inteligentes, digamos. Les decía yo, piénsenlo, lo hemos dicho así en el ambiente coloquial. Se dice que GPT es como un experto. Por ahí se habla de que ha logrado pasar exámenes de nivel maestría. Entonces a mí me gusta promoverlo más o menos así, ¿no? Imagínense un maestro con un MBA ahí, que al mismo tiempo sabe de su data, sabe de su negocio, lo pusieron ustedes a investigar un cúmulo de conocimientos y ahora también no solo conoce lo que conoce un MBA, sino que aparte conoce su empresa. Y entonces yo le puedo decir, y ahora revísame esta conversación y extráeme los puntos que a mí me interesan. Suena sensacional, ¿no? Porque aparte el costo de estarle pagando a un MBA con todo ese background, pues es diametralmente diferente de lo que estas tecnologías regularmente traen. Entonces, bueno, ese es un ejemplo simplemente, vamos a ver un poco más. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de sumarización, incluso veíamos no solo de cosas generales, yo le puedo pedir, tradúceme o sumarízame una legislación, una directriz de la autoridad, de la superintendencia, y extráeme precisamente cuáles son los puntos principales, ¿no? O ahora incluso yo le podría decir, la siguiente es una lista de transacciones bancarias, de seguros, encuéntrame ciertos patrones que me sirvan para yo hacer inferencias, ¿no? La verdad es que es tremendo lo que puede hacer. No les voy a hablar mucho a detalle de estas otras partes que tienen que ver con cuestiones más técnicas, pero desde luego a los developers les puede ayudar a generar sus códigos de programa, sus pruebas mucho, mucho más rápido, precisamente porque también conoce cómo se usan esos lenguajes de programación y frameworks y paradigmas. Entonces estos de acá, estos dos son un poco más técnicos, ahorita no los vamos a tocar con ese detalle. Ahora, bueno, la charla se trata de cómo adopto esto rápido. Yo aquí no los vengo a convencer del valor tanto de la tecnología, sino cómo lo adoptamos más ágilmente, cómo lo traemos ya para gozar de estos beneficios, dejar de estarlo viendo en una presentación y que mañana o en la próxima semana ustedes puedan empezar a ver tracción en sus organizaciones. Entonces, para eso, en el tema bancario, en el tema de seguros también, se suele hablar de tres horizontes de adopción. El primero de ellos tiene que ver con usos que no sean, voy a decirlo, tan críticos. Fundamentalmente, si yo llego hoy, soy un gerente de innovación, y yo llego y mañana propongo en mi organización que quiero llevar cierta data de nuestros clientes y preguntarle a este modelo, les digo que varias personas van a levantar la mano, ¿no? Van a decir, pero no conocemos esa tecnología, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Oye, ¿y los costos cómo se controlan? ¿Quién gobierna eso? Muchísimas preguntas. Al igual que como hace 10, 15 años estábamos hablando de si adoptar la nube y cosas así, ahora se está hablando de si adoptar esto, pero igual a final de cuentas esto lo vamos a superar. Entonces, para todas esas dudas, lo que siempre se recomienda es, pues empecemos con algo interno, empecemos nosotros a ser nuestros propios usuarios. Entonces, se recomienda empoderar a nuestros colaboradores. ¿Qué pasa si yo le doto de un copilot, de un asistente virtual al que contesta el teléfono de atención al cliente? Al que tiene que ir a venderle una nueva póliza de seguro a un cliente corporativo, ¿no? ¿Qué pasa si lo empodero a él? Si llegara a haber algún problema, la verdad es que está acotado. Podemos
solucionarlo de maneras más fáciles que si esto sale de la organización, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda comenzar por ahí. En el horizonte 2, tradicionalmente lo que se ve para quien ya superó satisfactoriamente esa etapa, pues viene el horizonte 2 en donde vamos a empezar a llevar este tipo de soluciones hacia los productos. Y sí, ya estamos empezando a ver instituciones financieras que meten funcionalidades conversacionales en sus aplicaciones de banco y analízame mi transaccionalidad de lo que he comprado en el mes, encuéntrame desviaciones, instituciones financieras que ya buscan temas de riesgo transaccional en lo que el cliente está pagando con sus tarjetas, etcétera, ¿no? Y con base en eso empiezan a tomar decisiones ya un poco más críticas. Y finalmente, en el horizonte 3 es donde ya se empiezan a crear productos alrededor de esta tecnología ya tal cual. Entonces yo ya puedo crear, por ejemplo, algo conversacional para que el cliente transaccione precisamente hablándole a estas tecnologías. Pero eso ya tiene que tener una madurez que vamos a hablar, qué tipo de madurez hay que desarrollar ahí, no solo es técnica, es de muchos otros tipos, para que esto sea un éxito, ¿no? Generalmente sucede que tenemos que avanzar y luego retroceder, siempre hay cosas que se tienen que manejar en el camino, entonces este aprendizaje nos ayuda a hacerlo mucho más llevadero. Esos son más ejemplos como los que usan algunos bancos en el horizonte 1, ¿con qué pueden empezar? Incluso tómenlos como guía, algunos de estos les deberán hacer mucho sentido. Como les decía, copilots para soporte al cliente, tal cual, atención en la sucursal o atención en contact center o por WhatsApp, cualquiera de los medios que ustedes traigan. Insights sobre lo que se está dialogando, lo que se está tratando en esos centros de contacto. Temas de detección de fraude, se le pueden preguntar patrones sobre una data transaccional, empoderando a los vendedores, a los consejeros, etcétera. Un poco más sobre conocer su producto, pueden poner ahí bases de conocimiento de preguntas frecuentes, cómo hago esto, cómo hago el otro, para los internos, también para clientes, ¿verdad? Pero generalmente los internos van primero. Y bueno, definitivamente temas de accesibilidad y traducción de lenguajes. Acuérdense que en esta tecnología uno le proporciona la pregunta en cualquier idioma, le proporciona la data en cualquier otro idioma y la respuesta se la piden en otro idioma y es capaz, fíjense, es un MBA, sabe muchísimas lenguas y aparte de eso puede conocer de su negocio. Creo que suena como que tenemos que explorarlo, ¿no? Los invito a que lo vayan haciendo, los que no hayan ya empezado. Y bueno, les hablo de otros horizontes. El horizonte 2, por ejemplo, les decía, ya es meter esta funcionalidad en los productos. Y ahí, bueno, pues ya hablamos de cosas como que yo le pueda hablar con voz a la interfaz conversacional y me conteste o accione, que entienda precisamente todo lo que le estoy diciendo o que me lea mi transaccionalidad, me la explique. O sea, es algo ya muy futurista, digamos, ¿no? Pero realmente está disponible la tecnología en el presente. Y bueno, solamente como para que comprendan un poquito más qué es lo que nosotros hemos visto en el tiempo que llevamos, en poco tiempo, pero se han experimentado muchas cosas, nos hemos equivocado, hemos atinado, regresamos, corregimos, etcétera, ¿no? Y eso nos pasa con muchísimos clientes alrededor del mundo. Entonces, en general, cosas para que sepan dónde sí y dónde no. Cosas que no les recomendamos que empiecen de ya a trabajar. Todo lo que tiene que ver con cuestiones numéricas. Esta tecnología es muy buena, pero no es la mejor tecnología, no es mala tampoco, pero no es lo mejor para que la pongan a multiplicar, dividir, sumar. Para eso existen otras tecnologías, es decir, no forcen a que esto lo haga todo. Entonces, esto lo hace, pero hay otras cosas que lo hacen mejor. Otras cuestiones para que reconsideren tienen que ver con cosas que van directamente hacia el cliente, hacia la autoridad. Yo no le pediría a GPT que me genere un informe financiero que va para la superintendencia, ¿verdad? Podría pedírselo, pero entonces tendría que tener hoy en día, en lo que madura la tecnología, en lo que madura mi organización con un gobierno de esa naturaleza, le puedo pedir que lo genere y entonces ya mi financiero es quien lo revisa y le ahorra el 80% del trabajo, pero sigue siendo recomendable que siempre haya una validación humana. Lo mismo con clientes, ¿no? No vamos a pasarle directamente la respuesta del GPT a una carta a un cliente.
Generalmente lo experimentamos, lo medimos y generalmente se llama aumentar. No reemplaza al ser humano, lo maximiza, lo acelera, ¿no? Lo potencia. Y otro caso que no es recomendable ahorita tampoco emplear tiene que ver con las cosas que ya dijimos, que son de alto riesgo, temas de impacto regulatorio o que tienen que ser validadas por fuerza por alguien que a lo mejor tenga cierta firma o cierto poder, cierta autoridad. Y bueno, donde sí es clarísimo que podemos empezar ya, en las cosas que les decía, empezar a probar ya con lo que son casos internos, cosas que tienen que ver con mi área. Yo puedo jugar con mi data y entonces empezar a crear cosas que después precisamente vayan madurando. Ahorita vamos a ver un poco más un framework que les recomendamos para que hagan esa mímica. Desde luego, casos que tengan lo que ya mencionamos, análisis de texto, sumarización, formularios, generación de contenidos, es precisamente el sweet spot, donde ahí cómodamente pueden comenzar y existe ya incluso guías, cosas replicables que pueden utilizar para hacerlo más rápido. Y desde luego, temas de minería de datos, encontrar esos patrones que les comentaba. Ahora, bueno, para ir avanzándole un poquito, ¿en qué les recomendamos para primeros pasos? Definitivamente esto que les puse acá es un análisis de McKinsey de varios años anteriores, fíjense, 2016, pero sigue siendo muy vigente. De hecho lo han retomado varias empresas que se dedican al tema de consultoría precisamente para recomendarlo en estos temas de adopción. Lo primero que debemos de pensar alrededor de este tema es qué casos de uso son los que podríamos apalancar con esta tecnología, ¿no? Y ahí dimos ahorita algunas ideas, entonces vamos a imaginarnos que alguien de repente dice, mira, pues a mí me interesaría un caso marketing, es uno bien utilizado. Mira que yo tengo que escribirle anuncios de Instagram, tengo que poner correos electrónicos masivos y lo tengo que hacer para varias audiencias, ¿no? Adultos mayores, personas jóvenes solteras, millennials, personas con pareja, etcétera. Entonces tienen que tener ciertas características esas audiencias y entonces mi departamento de marketing se vuelve loco porque tiene que generar 300 piezas al mes, ¿no? Ah, bueno, pues eso suena como un caso perfecto. Yo le cuento a esta tecnología cómo es tu audiencia, cómo se define, le cuento cuáles son los productos que hay que hacerle el pitch. Mira, yo tengo una cuenta de cheques, tengo una cuenta corporativa, tengo un esquema de inversiones y entonces le proveo toda esa información y le pido que me genere las piezas precisamente que se van a ir para correo electrónico, para Instagram, y es capaz de generarlo no solo en texto, también incluso a nivel visual. Entonces, puedo pensar en ese caso de uso, ¿no? Entonces, ahora, si tomamos como ejemplo ese, ¿qué pasaría en el siguiente nivel donde tengo que pensar qué data es la que le tengo que alimentar? Entonces, si fuera a hablar de las campañas, pues le tendría que proporcionar información de los productos. Si fuera a hacer un caso en donde analiza la transaccionalidad de mi cuenta bancaria, entonces yo tendría que hacerle disponibles interfaces hacia mis sistemas en donde puede encontrar esa información, ¿verdad? Entonces vamos como pensando ahora, ya que tiene acceso a la data, entonces ahora sí, ¿cuáles serían las técnicas y las herramientas que puedo utilizar para emplear en este caso de uso a través de esta data, ¿no? Ah, bueno, pues es una interfaz conversacional, no, mira, es un web service, entonces ya se empiezan a hablar de cuestiones un poco más técnicas. Después acá empiezo a pensar en dónde lo integro y cómo lo integro. Entonces ya lo proporciono como un módulo aparte en mi app, lo pongo como dentro de una variación de mi chatbot en WhatsApp, lo pongo como a una opción de mi IVR. Entonces ya empieza a ver en dónde lo voy a disponer. Y finalmente algo bien importante tiene que ver con el tema de la cultura y la organización, ¿no? Que para que esto funcione tiene que haber todo un equipo dispuesto en varias áreas para que pueda ser adecuadamente desplegado y operado. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema de gobierno en la parte de esta parte izquierda, ¿no? Aquí pues tenemos básicamente, si conectamos eso con algo accionable, podríamos decir que los recomendamos accionar en 3 etapas. Primero que nada, el get ready o prepararse precisamente para la adopción. Después que construyamos algo y al final que hagamos un release
evolucionemos, versión 2, 3, 4, y finalmente lo hagamos expansivo. En la primera etapa, como les decía, tenemos que estar preparados. Y aquí hablamos, la gente de TI, de nuestra organización, tiene que comprender qué significa adoptar estas tecnologías. Sí hay tema de controles de costos, sí hay tema de gobernabilidad, sigue siendo importante la comunicación a nivel redes, sigue siendo importante cuidar con firewalls, proteger con tecnologías y metodologías para proteger at rest y en transit. Todo eso es lo mismo que ya teníamos, solo con otro uso un poquito más disruptivo. A nivel organizacional es lo mismo, yo necesito a alguien que gobierne todas estas soluciones, que controle los costos, que controle las versiones, que pruebe, haya gente que defina cuáles son los requerimientos y que los valide, ¿no? A nivel del ambiente se refiere un poquito más a los temas regulatorios, tanto internos como externos, que mi área de compliance me autorice precisamente el que la data viaje hacia donde tiene que ir, ahorita hablamos un poquito más de eso, y lo haga de manera segura. La gente de seguridad de la información siempre tiene muchísimas dudas y hay que abordarlas, ¿verdad? Entonces todo eso también tiene que hacerse ready. Y al final viene un punto bien importante que es el tema de Envision. Y eso me lleva un poquito más a la siguiente fase porque conecta. Esto es que tengamos una idea clara de en qué vamos a usar la tecnología. No todos los casos que poníamos de ejemplo, es importante que los tengamos por lo menos visualizados. Debe de haber alguien que sponsore esas dudas, esas inquietudes que todos traemos. Entonces, si alguien de ustedes fuera a promover este tipo de soluciones en su negocio, lo más recomendable es que empiecen, por ejemplo, con temas de demostración. Alguien, y lo hemos visto, de verdad tiene un impacto tremendo. A mí me da mucha satisfacción cuando personas de los clientes me cuentan y nos dicen, mira, voy a hacer una presentación con mi jefe sobre los usos de ChatGPT en insurance. Y entonces alguien por ahí de estos tipos de puestos hizo un demo y convenció al jefe y el jefe quedó enamorado y ahora ya lo presentó con el jefe del jefe del jefe y ya se hizo una iniciativa, ¿no? No tienen todavía mucha claridad de cómo se ejecuta, pero ya causó un revuelo y eso es tremendamente poderoso. Por eso les decía que les recomiendo mucho que ustedes sean precisamente esos promotores. Entonces pueden comenzar haciendo un demo, oye, me puse a investigar esto y probablemente tendría un valor para el negocio si lo aplicáramos en esto otro. Así funcionan las historias de éxito que ya hemos visto. Después de eso es típico que organizan hackatones. Entonces dicen, bueno, mira, yo empecé con un caso, pero seguro hay más. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? Convocamos a una persona de cada área, hacemos equipos, los traemos en un viernes, compramos unas pizzas y que se pongan a trabajar con la tecnología. Y funciona, hay hackatones que se han hecho de un día, de un fin de semana, de 2 semanas, y la verdad con magníficos resultados en bancos grandes, no solo de Caribe, sino en general del mundo, ¿no? Y con muy buenos pasos hacia adelante. Una vez que pasaron la etapa de hackatones, pues casi siempre viene la etapa del POC, en donde ya, bueno, ya fascinante el hackatón, avanzamos muy bien, mucho revuelo, todo el mundo está emocionado. Ahora seleccionemos 3 casos y llévenlos a una etapa más madura, ¿no? Entonces lo desarrollan, prueban que es factible, ahí viene seguridad de la información y entonces ya se interesa. Como causó tanto revuelo, tiene un poquito como la presión de que eso genera un valor para el negocio, pero al mismo tiempo hay que cuidarlo, hay que protegerlo y entonces todo va funcionando de manera más orgánica. Y entonces deciden pasar de la POC a un MVP, ya con todos los involucrados, y de ahí pasan entonces a lo que es un Release 1. Y ya esto, a tan solo unos meses de que esta tecnología nació, les puedo contar que tenemos ya éxitos en liberaciones a producción utilizando esta tecnología. Obviamente tiene que suceder súper rápido para que llegue con la madurez ya a vista interna o incluso a clientes. Y de ahí, pues obviamente versión 2, 3, 4 y empiezan las cosas a iterar. Y esto es prácticamente una historia de cómo ciertas empresas que han abordado esto de manera agresiva, pues han llegado hasta aquí, ¿no? Ahora, para ir cerrando un poco mi participación,
es platicarles, al igual que Microsoft, que es muy celoso en cuanto a el uso que se le tiene que dar a esta tecnología. Ya lo hablábamos hace un rato aquí con los de Equifax, ¿no? Al momento en que le damos a alguien un crédito, precisamente utilizando herramientas de AI, es importante tener presente que también posiblemente le estemos quitando una oportunidad a alguien que a lo mejor sí hubiera pagado, pero que la IA dijo que no. Entonces, todos esos usos deben de ser revisados. La invitación es para que los hagamos abiertamente. Eso a nivel humanidad es algo que es nuestra obligación. Microsoft tiene todo un framework precisamente para cuidar y pide que todos los usos de su tecnología estén en este marco de ética. Aquí les hablo un poquito de los pilares: la transparencia, accountability, que sea inclusivo, que cuide la seguridad y la privacidad, que sea resiliente y que sea justo. Entonces, si cumplimos con eso, y obviamente sabemos que nuestros negocios son éticos, los de ustedes lo son de la misma manera, entonces no hay problema, más bien hay una alineación ahí. Es simplemente destacar que tenemos que ser compliance y cuidar esos temas. Y bueno, esto, si me permiten, es como animarlos finalmente a que decíamos, GPT es una tecnología que suena muy prometedora, pero sí causa inquietudes por lo que tiene que ver con a dónde va la data que se necesita para que se analice eso. Y precisamente eso es el valor del tema de Azure, ¿no? Imagínense que lo que está disponible en OpenAI de manera pública, y que si ustedes consumen web services de esa tecnología, porque es así como funciona, en realidad tienen que salir de su infraestructura y mandar esa data hacia la infraestructura donde viven los servicios de OpenAI. En el caso de Azure, esto precisamente se diseñó para que se pongan instancias de esos mismos algoritmos, de esos mismos procesos y tecnología, y puedan vivir en las mismas redes, en los mismos contextos tecnológicos acotados que ya vive su infraestructura. Entonces, si alguien de ustedes es cliente ya de Azure y tiene bases de datos desplegadas ahí, realmente es muy directo que se apliquen estos algoritmos, porque no hay ni a dónde salir. Obviamente se cuida todo el compliance, y esto es a nivel de los top banks a nivel mundial, que han aprobado precisamente los esquemas arquitectónicos de esto. Entonces es una bendición que exista eso y que esté básicamente en un contexto muy controlado. Y bueno, ya esto simplemente para decirles, me lo pueden pedir después, siéntanse libres, lo podemos platicar. Simplemente hay muchas guías ya prescritas, como les decía, hay poco tiempo, pero ya se ha desarrollado mucha IP, propiedad intelectual, precisamente para ir cómo vamos ayudando a nuestros clientes en que vayan caminando precisamente en la adopción acelerada de estas tecnologías de inteligencia artificial generativa. Existen ya certificaciones, bien rápido que se movió todo esto, y ya pueden tener estos temas un poco más a nivel técnico. Algunos tienen que ver también con negocio, por si les interesa un poquito. Y bueno, miren, 12 segundos para que se termine el tiempo, así es que pues muchísimas gracias, espero les haya sido de utilidad.